Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a esta última actividad de esta Semana de Derechos Humanos y Violencia. El día de hoy vamos a tener la ponencia de los derechos humanos y los organismos internacionales a cargo de la doctora Arcelia Moreno Agraz. Ella realizó sus estudios de licenciatura y maestría con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas. Es becaria de la Universidad de Milán, Garnano, Italia. Cuenta con el diplomado de Nuevas Perspectivas del Diseño Curricular en el contexto del cambio tecnológico y el diplomado en la enseñanza de las ciencias sociales. Además, tiene dominio del inglés, alemán, italiano y portugués. Es Premio Universal Nacional 2018, Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 por su trayectoria académica e investigación. Es profesora de carrera de tiempo completo. Además, es reconocida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a través de la Embajada de la Unión Europea en México, en el UEV, European Visitors Program, en Bruselas, Bélgica, en el que se le reconoce como líder de programas europeos y forma parte del grupo selecto de europeístas en México. Es reconocida por el Ministerio de Educación de República Dominicana por su contribución al desarrollo de la diplomacia juvenil y la promoción de una cultura de paz, por sus aportes a la sociedad a través de la iniciativa educativa Modelo de Naciones Unidas, por su altruismo, además de su vocación de servicio y solidaridad con la comunidad y la escuela. Es asesora, responsable y coordinadora de UNICEF México, dirigido a adolescentes como You Report, Active Talk y End Violence para Naciones Unidas. Es impulsora de los proyectos OTS 2030 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Por más de 12 años ha consolidado el modelo de Naciones Unidas en la Escuela Nacional Preparatoria y por 10 años las jornadas europeas. Ha impartido cursos de actualización a jueces y magistrados federales del Consejo de la Judicatura Federal en México y a directivos del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es catedrática de la Facultad de Economía y Derecho en licenciatura y en las universidades Iberoamericana y Panamericana en Educación Continua y Posgrado. Es conferencista internacional en temas de movilidad internacional, diplomacia, derechos humanos, Unión Europea y objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido responsable y participante en más de 21 proyectos Infocap y PAPIME. Ha elaborado más de 50 manuales de trabajo para los modelos de Naciones Unidas. Ha asistido a más de 100 cursos de actualización a nivel nacional e internacional. Colabora de manera directa en el proyecto de líderes de las universidades, Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, y Harvard en Estados Unidos. Ha sido funcionaria en la Administración Central en la DEGAPA como jefa de departamento en proyectos Infocap, secretaria de Asuntos Escolares del 2006 a 2012 en el plantel 8 Miguel Schulz, contribuyendo a la sistematización de proyectos administrativos para eficientar la atención de los alumnos y alumnas. Actualmente se desempeña como secretaria académica del plantel 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria. Doctora Arcelia, bienvenida a esta Semana de los Derechos Humanos y Violencia y le agradecemos muchísimo que comparta con nosotros todos sus conocimientos en el tema de los derechos humanos y los organismos internacionales. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, Paola, y pues muchas gracias por prestarme un momento del tiempo de muchos de los jóvenes de la institución del plantel 8 Miguel Schulz. Y bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Miren, este tema que escogí y que amablemente la maestra Paola me invitó a participar, es un tema muy amplio. Realmente lo que vamos a ver en esta ocasión es realmente siquiera un esbozo de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y los organismos internacionales, pero quisiera, la verdad, que ustedes se fueran por lo menos con una información sobre todo lo amplio que es hablar de derechos humanos. Ustedes son una generación muy importante porque a raíz de una reforma constitucional que tuvimos en el año 2011 en nuestra Constitución, pues resulta que el artículo primero constitucional, al ser modificado, se agrega un párrafo y esto da lugar a una serie de modificaciones
en toda la legislación interna en nuestro país con respecto a la visión y la aplicación de los derechos humanos. Entonces, esta reforma consagra muy importante la visión que se tiene hoy en día respecto a los derechos humanos en su aplicación, en su observancia y obviamente en el respeto de los derechos humanos. Es decir, ustedes son una generación que ya nace con esta reforma y dentro de los principios que establecen los derechos humanos en nuestra Constitución es que estos son progresivos. Esto quiere decir que no hay vuelta atrás. Es muy diferente a todas las generaciones que vivimos antes de la reforma y no solamente que vivimos antes de la reforma, sino que estudiamos con conceptos jurídicos totalmente distintos a los que ahora ustedes realmente no solamente viven, sino que también los van a aplicar y los van a conocer. Entonces, esta reforma, así voy a empezar con este esbozo cultural, a nivel internacional, en México, a partir del año 2011, tenemos una reforma muy importante en el artículo primero constitucional, en donde se consagra a nivel de jerarquía de normas, a la par de la Constitución, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos estarían a la par de la Constitución Federal. Y ustedes saben, de acuerdo a la materia de derecho que seguramente se los explicaron, dentro de esta jerarquía de normas existía una visión, pues obviamente del siglo pasado, en donde la Constitución era la summa potestas, la norma suprema. Pero a raíz de esta modificación de la Constitución, a la par de la Constitución, tenemos todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, que si viéramos la obligatoriedad del derecho en nuestro país, no solamente son las normas que están en nuestro país, las normas nacionales, sino también normas internacionales. Por eso, lo del derecho internacional. Hoy por hoy, derecho internacional en derechos humanos forma parte de nuestra normatividad nacional. Por eso, pues es muy amplio y por lo tanto el estudio es también muy amplio. Y los conocedores del derecho, pues tenemos no solamente que conocer las normas nacionales, sino también las normas internacionales. De ahí entonces que hablando de los derechos humanos y organismos internacionales, pues hoy por hoy, a raíz de lo que ustedes han vivido ya cerca de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, pues obviamente desata una serie de debates sobre lo que son los derechos humanos, lo que son los organismos internacionales y la vinculación que esto tiene con el derecho internacional. Pues bien, pues vamos a empezar con esta parte, me parece importante que ustedes la conozcan, que hablando del marco legal internacional sobre derechos humanos, pues es importante que ustedes sepan que en el ámbito internacional, pues tenemos un organismo internacional a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y este organismo, gracias al esfuerzo de muchos países y del compromiso de no tener otra guerra mundial, pues establecen bases jurídicas internacionales y establecemos todo un marco, pues obviamente para establecer no solamente el marco legal, sino también los mecanismos para evitar otra guerra mundial. Y bueno, así es como se constituyen los derechos humanos de Naciones Unidas, que son el primer esfuerzo, podríamos decirlo así, un primer esfuerzo enorme en donde se da un ejemplo a todas las demás naciones para regular y para establecer esos mecanismos de diálogo, de diplomacia, para tratar los diferentes asuntos que hoy en día van a ustedes saber. Ustedes conocen algo de derechos humanos por el estudio del artículo 1 al 28 constitucional, pero me parece importante que vean que esto es más allá de lo que establece nuestra Constitución y que a veces por no conocer los aspectos de derecho internacional, pues no los conocemos. Pero realmente esto da pie, este tema da pie para, de verdad, hasta un diplomado, diría yo, para poderlo estudiar. Bueno, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces podríamos decir que el marco legal sobre derechos humanos a nivel internacional, la base la tenemos en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, es ese primer documento a nivel histórico que se establece de manera clara lo que son lo que hoy conocemos como los derechos humanos fundamentales. En aquella época, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1948, no teníamos un antecedente como tal. Bueno, si nos pudiéramos ir más atrás
en la Revolución Francesa, 1789, se veían esbozos de lo que hoy conocemos como derechos humanos fundamentales. Pero a lo largo de todos esos siglos, es hasta este momento donde las naciones a nivel internacional consagramos un documento que se le conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, con esta declaración, junto con la Carta Internacional de Derechos Humanos, son dos instrumentos internacionales que en ambos son la base de lo que se ha establecido o lo que se ha generado a nivel internacional. Entonces, recuerden ustedes estos dos. Dentro del marco legal internacional sobre derechos humanos, que da pie a los organismos internacionales para la observancia de estos derechos, son la Carta de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde que esta fue aprobada, como se los mencioné en 1948, pues ha dado lugar a que se generen varios instrumentos internacionales, como son varios tratados internacionales sobre diferentes temas, porque cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de todas esas conductas que tienen que ser protegidas por cada uno de los estados partes, es decir, por cada uno de los países. Sin embargo, hay que considerar que estos dos instrumentos jurídicos son vinculantes. ¿Qué significa esto? Que todos los tratados internacionales y todas las convenciones, todos los acuerdos internacionales que hablen de derechos humanos, hoy por hoy en nuestro país es derecho vinculante, es decir, que no solamente lo que está expresado a nivel nacional de todo el sistema jurídico, sino también todo lo que está hablándose en el ámbito internacional sobre derechos humanos es vinculante y es obligatorio para las autoridades en nuestro país. Y eso es muy importante para ustedes que lo sepan. Bien, hablamos de dos mecanismos. Una vez que tenemos esta base jurídica internacional, ahora vinculante y obligatoria para México, pues necesitamos mecanismos para que estén supervisando, pues que las cosas se hagan como se han establecido en esta base jurídica o en este marco legal. Así que tenemos dos órganos, unos órganos que son creados en virtud de los tratados internacionales y otros en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Solamente para que ustedes sepan que para supervisar esto tenemos tratados que se han generado a través de los tratados y otros a través de la Carta de Naciones Unidas. Vamos a hablar de estos órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos. Existen 10 órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos que han formado comités de expertos que son independientes y que van a supervisar que la implementación de los tratados internacionales en derechos humanos sean por lo menos los básicos, o sea, tratados básicos que tienen que estar en cada uno de los países que formamos parte de la ONU. Y por otro lado, tenemos otros órganos que se han creado a la luz de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, con la intención de incluir también un órgano muy importante de la ONU, que es el Consejo de Derechos Humanos. Y dentro de esto, pues observen por favor estos que son muy importantes. El Consejo de Derechos Humanos, algo que se conoce como los procedimientos especiales para casos específicos, el examen periódico universal y las investigaciones independientes. Todos ellos conforman una serie de mecanismos de supervisión para la observancia de los derechos humanos. Cuando hablamos de investigaciones independientes, pues ahí entramos los académicos, entran por supuesto, los investigadores y también entra la sociedad civil, pero también entran personalidades políticas que hablen sobre derechos humanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, en los parlamentos internacionales de cada uno de los países, o en nuestro caso, el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que tengan comisiones de derechos humanos que también ayudan o coadyuvan con la visión internacional del respeto de los derechos humanos. Por eso, ustedes escucharon hace muy pocos días, pues esta observancia que hace el Parlamento Europeo del Consejo, bueno, del Parlamento Europeo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en donde señala algunas observaciones respecto a lo que está ocurriendo en México con la situación de la libertad de expresión y el asesinato de periodistas. Entonces, esto no es lejano, no es que se estén metiendo en asuntos que no, más bien
Nosotros les hemos abierto, a partir del artículo 1 constitucional, México ha abierto los tratados internacionales y todo lo que conlleva esos tratados internacionales de derechos humanos para que haya observaciones, para que haya opiniones o al contrario, haya reconocimiento a cómo se salvaguardan los derechos humanos en los diferentes países. Dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, me parece muy importante que ustedes conozcan en esta cultura de derechos humanos que el movimiento internacional de derechos humanos no hay duda que se haya fortalecido más que nunca a partir de la Declaración de los Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. Realmente, para los especialistas en derechos humanos, en derecho internacional de derechos humanos, fue un momento histórico muy importante cuando se llega a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que les digo es como la base jurídica para el derecho internacional de derechos humanos. Así que se establece en esta declaración pues un ideal común para todos los pueblos, para todas las naciones, pues para reforzarnos y establecer claramente cuáles son esos derechos sociales, cuáles son esos derechos políticos, cuáles son esos derechos económicos, sociales y culturales básicos para todos nosotros como seres humanos de los cuales tenemos que gozar. Así es que a lo largo de muchos años, pues esta declaración ha sido adoptada por muchos más países, en donde esa declaración hoy por hoy la encontramos como normas fundamentales de derechos humanos que todos vamos a respetar y que todos deberíamos de proteger. Así que esta Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, aunado a otros protocolos, a los protocolos y derechos que tienen que ver más bien con lo que tiene que ver con aspectos económicos, sociales y culturales, forman lo que ustedes conocen como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es así como tenemos realmente un contexto de basificación sobre el derecho internacional de derechos humanos, basado en qué, pues basándose, les digo, en estos dos instrumentos. Hay una serie de tratados internacionales de derechos humanos y también otros instrumentos que hemos ido adoptando después de la Segunda Guerra Mundial y que les menciono siguen siendo esa base jurídica en el ámbito internacional y hoy por hoy para nosotros en el ámbito nacional. Pero también es importante mencionar que en el plano regional, es decir, no sé, continente americano, europeo, africano, asiático, hemos ido adoptando otros instrumentos con preocupaciones muy específicas, es decir, tratando temas sociales, políticos y económicos que tienen que ver obviamente con los derechos humanos, pero que posiblemente en algunas regiones de las que les acabo de mencionar alrededor del mundo pues tengan que tener una mayor atención y por lo tanto adoptar mecanismos de protección muy específicos para temas muy específicos que tengan algunos de estos países. Sin embargo, también comentar que la mayoría de los países pues hemos adoptado en nuestras constituciones basándonos formalmente en esos derechos fundamentales, en esos derechos humanos fundamentales y como yo les menciono, de ese artículo 1 constitucional, que los hemos ido adaptando poco a poco y la verdad es que desde entonces hasta hablar ahora en 2022, pues México, pues a lo mejor nos tardamos un poco o un mucho, diría yo, sobre esa adopción de visión de derechos humanos. Sin embargo, la Constitución de 1917 dio un cambio muy importante respecto al sistema jurídico como estaba, porque hay un reconocimiento, pues obviamente a la educación, a la salud, al trabajo, o sea, hay aspectos que ya vislumbraban algo que se estaba haciendo muchos años atrás y que se estableció en la Constitución del 17. Sin embargo, del 17 al año 2022, pues casi pasaron 100 años sin que hubiéramos modificado o actualizado o avanzado en el tema de derechos humanos. Así que la verdad es que México ha hecho pues un gran esfuerzo a lo largo de todos estos años para llegar a una modificación en nuestra Constitución y hacer de los derechos humanos un derecho vinculante con los temas, obviamente, de derecho internacional de derechos humanos. Así que, si bien es cierto que hemos hecho varias cosas de manera muy lenta, pues la verdad es que en el año 2011 dimos un salto impresionante para fortalecer las instituciones, para fortalecer, pues obviamente a la sociedad civil, a nosotros como ciudadanos, para poder tener
un ámbito de protección frente a las autoridades, frente a ese poder que se tiene y que es inmenso. Y que si nosotros no nos protegemos con los derechos humanos, pues entonces nos volveríamos en un estado totalitario. De ahí entonces las críticas que se hacen de siempre sobre la violación de derechos humanos por parte de particulares y obviamente por parte de las, cuanto más, de las autoridades. Entonces, tenemos nosotros los tratados internacionales, tenemos esto que se denomina derecho consuetudinario. Ese derecho consuetudinario es el que el día a día se va haciendo conforme a nuestras resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las resoluciones que emanan de otros órganos jurídicos internacionales, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo es la muy importante Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas resoluciones que tratan sobre aspectos de derechos humanos también son derechos vinculantes al derecho, a los derechos humanos en nuestro país. Por eso decimos que esa es la columna vertebral. Entonces, quiero que sepan que para los que no vayan a estudiar derecho, pues lo que ustedes aprenden en bachillerato realmente es algo muy general, muy, muy general. Los que vayan a estudiar derecho, hoy por hoy, no solamente tenemos que estudiar nuestras normas nacionales, sino tenemos que entrarle al ámbito internacional, porque todo es derecho vinculante, todas nuestras conductas están vinculadas a los derechos humanos. Tan solo el artículo, e insisto en esta parte del artículo primero constitucional, que nos habla sobre la dignidad de las personas, es un término tan amplio, tan amplio, que no es de ninguna manera limitativo, o sí, no es limitativo a una conducta en específico. Tú puedes emitir una opinión y desde tu punto de vista del emisor, del que está emitiendo, no hay ninguna falta de respeto, no estoy atentando contra tu dignidad, pero eso le compete a la persona que lo está diciendo o la persona que siente la agresión. No sé si estoy siendo clara en esto y quizá en la parte de preguntas podríamos hablar de esto, porque tiene que quedar claro que en esta visión de los derechos humanos y de los organismos internacionales, que obviamente tienen desafortunadamente un antecedente tan grave como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los genocidios que se siguen haciendo a nivel internacional en África, en las luchas, hoy por hoy les está tocando vivir esta violación de derechos humanos, violación del derecho internacional público, que es la invasión de Rusia frente a Ucrania, tienen que tener claro que nuestras conductas, no lo que a la luz de los derechos humanos, lo tenemos que ver de la parte afectada. Y obviamente tiene que haber un proceso, obviamente de investigación para saber si realmente hay una afectación de derechos humanos o definitivamente no la hay. Sin embargo, debemos de partir del hecho de que si hay una afectación de derechos humanos, tenemos que atender a la víctima. Y cuando es mujer, pues hay todo un protocolo que hoy por hoy se lleva a cabo en muchos países y en muchas instituciones sobre el protocolo de género. Cuanto más cuando la víctima es una mujer, cuanto más cuando la víctima es una niña. Es una visión diferente. Por lo tanto, me parece que el respeto por los derechos humanos, pues requiere hoy por hoy no solamente el Estado de Derecho a nivel nacional, sino también el aspecto de derecho del Estado de Derecho a nivel internacional. Y de eso, los organismos internacionales fuera de nuestro país, pues tienen ustedes a la ONU, tienen ustedes a las diferentes comisiones y cortes internacionales, que sus resoluciones también son vinculantes con nuestra normativa interna. El derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto que establece obligaciones a los estados partes, es decir, a los países que deben de respetar. Y obviamente, al ser parte de los tratados internacionales, pues nosotros como países, como estados, estamos asumiendo una obligación y un deber. ¿En qué razón? En razón de respetar, de proteger, de realizar los derechos humanos. Esta parte es muy importante por lo siguiente. Lo que ustedes están viendo, ya sea a nivel nacional, que sean ustedes víctimas de una violación de derechos humanos, en donde el Estado no hace nada por resolver una violación de derechos humanos, en el ámbito internacional se va a ejercer una presión respecto a las autoridades nacionales con la visión de que se respeten, de que se protejan y que se realicen los derechos humanos. Yo les platicaba antes
que tenemos órganos supervisores en el ámbito internacional, en donde al Estado, por ejemplo, por mencionar algo, al Estado mexicano, lo van a estar presionando para que haga caso a los derechos humanos, porque México se ha comprometido al respecto. Y es de manera obligatoria, no es que si lo quieren hacer o no, y esto obviamente trae sanciones para México. Si México no obedeciera los mandatos nacionales y de ahí tienen que recurrir como última instancia a los mandatos internacionales, la presión internacional es muy fuerte, porque hasta para hacer tratados comerciales, una de las cláusulas o muchas de las cláusulas que se realizan en el ámbito comercial tienen que ver cómo vas en derechos humanos. Entonces, obviamente nosotros tenemos grandes desafíos y grandes retos en nuestro país porque no hemos resuelto varios temas que tienen que ver con derechos humanos, pero me parece que para poderlo resolver también por parte de la autoridad, también es muy importante estar informados sobre los derechos humanos. Nosotros como sociedad, seas abogado o no seas abogado, por sentido común hay cosas que tú ves que están mal y que no se deben de hacer. Y cuanto estás informado para poder exigirle al Estado que lo cumpla. Así que por eso esta obligación del respeto a los derechos humanos, pues es eso, respetarlos y no limitarlos. Al contrario, tienen que ser esto que yo les mencionaba, tienen que ser progresivos. Bien, hablando de los procedimientos judiciales, esto es importante. Fíjense que cuando estamos en nuestro país y lamentablemente por alguna situación de algún abuso de alguna autoridad o de algún particular sobre violación de derechos humanos, pues hay procedimientos judiciales. Ustedes llevaron dentro del temario del actual programa de estudios de derecho, se establece, ustedes también hay que ver lo que es el derecho procesal. Hay actualizaciones al respecto, igual en materia civil y en materia penal, y dentro de estos procedimientos judiciales nacionales, tienen que observar los operadores jurídicos, los jueces, magistrados, los ministros de la Corte, están obligados a observar lo que se dice de derechos humanos en el ámbito internacional. Es decir, si en las normas nacionales no encuentro algo de violación de derechos humanos, me tengo que ir a las normas internacionales y a estos organismos internacionales para saber qué están hablando sobre el tema, por decir algo, sobre desaparición forzada, sobre el tema de feminicidio, sobre el tema de trata de personas, sobre el tema de libertad de expresión. Tenemos que no solamente ver lo que se dice aquí, sino también lo que se está hablando en el ámbito internacional. Para ello, en caso de que los operadores jurídicos a nivel nacional, los que tienen que velar porque se salvaguarden esos derechos, jueces, magistrados, ministros de la Corte y todas las autoridades ejecutivas, obviamente legislativas y judiciales, si no observan estos derechos, es decir, si no los respetan, si no los protegen, pues tenemos mecanismos de procedimientos a nivel regional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también en el ámbito internacional, como sería una Corte Internacional de Justicia, una Corte Penal Internacional, y vuelvo a repetir lo que estamos viviendo hoy en día sobre la invasión de Rusia a Ucrania, es obviamente hay acciones flagrantes de violación al derecho internacional público y por lo tanto al derecho internacional de derechos humanos. Por lo tanto, hay mecanismos internacionales que una vez que terminen, ojalá que termine lo antes posible esta invasión, pues obviamente los actores internacionales, que serían los estados parte, en este caso los organismos internacionales como es la ONU, va a actuar para denunciar, y en este caso, pues sí, denunciar y demandar al jefe de Estado de la Federación de Rusia frente a las acciones que cometió. Nada justifica una invasión, nada justifica el uso de armas, no hay justificación, y si ustedes leen la Carta Internacional de Derechos Humanos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hay una sola parte que tenga que ver con derechos humanos que justifique una invasión o que justifique el uso de las armas. Por eso se llevan a las cortes internacionales y las partes se tendrán que defender y tendrán que explicar por qué y cuál, ¿no? Y entonces, bueno, son temas que nos llevaría otra conferencia para hablar sobre violación de derechos humanos a la luz de los derechos, del derecho internacional, como serían, por ejemplo, analizar
el genocidio, el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tema muy bueno, Paola, maestra Paola, para poder hablar quizá en otro momento, hablar solamente de derecho internacional de derechos humanos, y tenemos una lista enorme para ver la serie de violaciones que hay, por ejemplo, en las distintas independencias de los países africanos, o lo que hoy por hoy se vive en República Democrática del Congo respecto a la serie de violaciones sexuales de niñas y mujeres, ¿no? Es terrible, pero bueno, son muchas cosas. Entonces, a lo que voy es que si los estados no salvaguardamos estos derechos, existen estos mecanismos que son los órganos internacionales que nos van a ayudar a que a presionar a los estados a que hagan caso al respeto irrestricto de los derechos humanos y así garantizar pues las normas internacionales de derechos humanos que efectivamente sean respetadas, aplicadas y acatadas en el ámbito nacional. Ya les dije que sí tenemos consecuencias, las consecuencias es que no firmen tratados comerciales y si no tenemos inversión en un país, pues entonces nos empezamos a quedar solos, como lo que ustedes están viendo de las sanciones económicas hoy por hoy a Rusia. Bien, sobre los instrumentos jurídicos internacionales, repetimos, está la Carta Internacional de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales que tienen que ver en derechos humanos. Ya estoy cerrando la presentación para dar lugar a una charla con ustedes y que platiquemos sobre lo que a ustedes les haya resultado interesante o preguntar o comentar si pueden estar o no estar de acuerdo con lo que estoy mencionando. Pero lo que les voy a mencionar en un momento es realmente es una selección no exhaustiva, es decir, que no mencioné a todos, porque nos llevaríamos mucho tiempo en mencionar, pero me pareció interesante mencionarles y que ustedes conozcan que además de lo que ustedes leyeron o conocieron del artículo 1 al 28 constitucional, existen una infinidad de tratados internacionales o convenciones internacionales de derechos humanos que son obligatorios también para nosotros. Es decir, que nuestro programa de estudios a la vez es corto, pero es amplísimo, porque tan solo mencionar la materia de derecho constitucional, pues tendríamos que hablar, o de hablar de derecho internacional, tendríamos que hablar de cada una de estas convenciones y tratados. Así que, como no vamos a ser especialistas, y el programa de estudios tampoco fue explícito en mencionar que tendríamos que tratar, que abonar o que tratar sobre cada uno de ellos, pues entonces hacemos este tipo de eventos académicos que hablemos sobre los derechos humanos, pero extracurricularmente. Así que les menciono solamente algunos. Tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convención sobre los derechos del niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Y si ven ustedes en estos, bueno, por mencionar algunos lo que ya leí, pero ustedes lo están viendo en la pantalla. Hay una serie de situaciones que si ustedes ven, pues son violatorios contra la dignidad humana. Esto es bien importante que ustedes, que quede claro, que digamos como que el objeto de estudio cuando hablamos de derechos humanos es la dignidad humana, y dentro de la dignidad humana, pues ya están viendo aquí los tratos y penas crueles, inhumanos, degradantes, sobre la participación de los niños en conflictos armados, sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, lo que tiene que ver con la pornografía, igual lo de los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, abolir la pena de muerte. Les digo, esto es solamente algunos esbozos de muchos de los tratados internacionales que tenemos vinculados a lo que es derechos humanos, y cada uno de ellos puede tener a su vez una vinculación con resoluciones internacionales de algunos otros órganos. Y así como esos que mencionamos, hay otro tipo de instrumentos que son los llamados instrumentos universales. Y estos tienen que ver con convenciones, con códigos, como ustedes los están viendo, que también tiene que ver pues con toda la vinculación del tema de la dignidad humana y que tiene que ver obviamente con los derechos humanos. Aquí hay algunos temas que a lo mejor no son pues muy conocidos posiblemente,
como sería, por ejemplo, esto del delito de genocidio. Sí, tenemos una convención y por lo tanto les estoy mencionando que lo que está ocurriendo hoy por hoy en Ucrania, lo que está pasando en República Democrática del Congo y en otros países, es muy probable que los estados parte de Naciones Unidas pues obviamente hagan uso de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia para sancionar a estos países. Y las sanciones son económicas, en donde no hay inversión extranjera en esos países. Y eso, por supuesto, que lleva a un no desarrollo sostenible de los países. La situación de apatridía es cuando las personas, aunque ustedes dicen cómo una persona, apátrida significa que las personas no tengan nacionalidad. Y eso es inverosímil. Por eso existen convenciones y por eso están en los derechos humanos. Sería inverosímil que una persona nace, o sea, si una persona nace en este mundo, pues tiene que tener una nacionalidad, o al menos nació de alguien, no nació de un extranjero. Pues hoy por hoy existen países que no reconocen la nacionalidad. Es decir, que aunque tú hayas nacido en un determinado territorio, eso no te da el derecho de suelo para adquirir una nacionalidad. La única forma de adquirir la nacionalidad es por derecho de sangre. Y si tu papá y tú eres una mujer, la forma de adquirir la nacionalidad es a través de tu papá o de tu esposo. Pero si muere el papá, pues tú te quedas sin nacionalidad. Y si no tienes un esposo, te quedas sin nacionalidad. Y si esa mujer que sí se casó y que mantiene la nacionalidad tiene un hijo y tienen que salir huyendo a lo mejor de ese país por un conflicto armado, caso Siria o en Afganistán, y se vuelven en personas, pues obviamente migrantes, y llegan a otro país y ahí nace ese niño no, aunque haya nacido en otro país, no adquiere la nacionalidad porque solamente se adquiere por derecho de sangre. Y si el papá muere y la mamá es apátrida, pues entonces, ¿qué nacionalidad les va a dar? Entonces, si es una persona que no tiene una nacionalidad, ¿quién puede hablar por ella? Pues son situaciones realmente pues que parecen para nosotros lejanas, que no existen, no sí existen, y hay millones de personas que viven en una situación como la que les estoy mencionando. La situación de los refugiados, obviamente la discriminación de la mujer, la situación de la esclavitud, pues sí, hay formas modernas de esclavitud, desaparición forzada, por supuesto, y obviamente la protección que tiene que haber. Esta convención me pareció importante mencionarla por la situación de Rusia y Ucrania sobre la protección de las personas civiles en tiempos de guerra. Esta convención, de alguna de las que les he mencionado, resulta que hoy por hoy en esta invasión, pues Rusia ha infringido varias convenciones. Por eso una vez que termine el conflicto, ya se están armando las demandas y las denuncias en contra de Rusia, en contra de su dirigente, de Vladimir Putin, respecto a la violación de normas de derecho internacional de derechos humanos. Vamos a ver y estén atentos a lo que vaya a pasar después y esperemos que sea pronto, ¿no? Que termine. Y bueno, esto es lo que algunas de el trato de prisiones de guerra, lo que tiene que dar sobre la edad mínima de trabajo, trabajo forzoso, igualdad de remuneración, que obviamente toca el tema de género, el derecho de los pueblos, esta declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, también es otra violación flagrante en lo que estamos viviendo hoy por hoy en Rusia y con la invasión de Ucrania. Pues con esto quisiera yo cerrar solamente enunciando algunos de estos instrumentos especiales, de los instrumentos políticos que tenemos a nivel internacional y de los órganos internacionales que ustedes sepan que nos están observando. Que nosotros como ciudadanos mexicanos, una vez que abrimos esta parte de derechos humanos, nosotros, si no nos hacen caso, obviamente hay procedimientos, tenemos que agotar todas las instancias judiciales en México. Si siguen sin darnos la razón, nos tendríamos que ir obviamente a tribunales, bueno, a acudir a mecanismos internacionales para salvaguardar nuestros derechos humanos. Con esto estoy terminando, Paola, no sé si quieras que abramos una serie de preguntas como tú lo señales. Sí, nos mencionan, bueno, es un poco largo, ¿no? Pero nos dicen, existiendo la soberanía de los estados, y si tenemos entendido que hay derechos humanos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿qué pasa con países que no respetan o garantizan los derechos humanos a mujeres como los países árabes? ¿Qué papel tienen o juegan los organismos internacionales con este tema?
Si esos países forman parte de un órgano como es Naciones Unidas, por supuesto que hay para que tú formes parte de Naciones Unidas es que tú como Estado estás acatando los mecanismos y los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Yo les dije que hay dos instrumentos base, que es la Carta de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU, la Carta de Naciones Unidas, y por otro lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son dos instrumentos fundamentales en el derecho internacional. Si los países forman parte de la ONU, tienen que acatar estas cartas, pero la pregunta sobre el maltrato de las mujeres o la condición de las mujeres, sobre todo en países islámicos, ¿no? Pues obviamente no han adoptado ni los tratados ni las convenciones internacionales. Entonces, ¿qué presión hay? Pues es esto. Uno, si tú formas parte de Naciones Unidas, es así, hagan de cuenta como un checklist que hacen para que los países puedan invertir económicamente en tu país. Si no estás en el checklist, pues obviamente eres un país en donde si no se respetan los derechos humanos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué seguridad jurídica tienes para poder invertir en un país donde no respetan los derechos humanos? Entonces, obviamente, solitos se van cerrando. Al contrario, hoy por hoy lo que se está haciendo a nivel internacional es que más países, o la totalidad de los países, reconozcan los derechos humanos. Y es muy claro, cuando los países no firman los tratados internacionales sobre las convenciones que les acabo de mencionar, no firman esos tratados o no firman esas convenciones, pues obviamente no son países atractivos comercialmente, económicamente para poder invertir. Entonces esos países se quedan aislados. Voy a poner un ejemplo, algo que ustedes también seguramente conocen, caso Venezuela, caso Cuba. Hoy por hoy Rusia, que está siendo sancionada muy fuertemente por muchos países europeos a nivel internacional, lo que hacen los países es darles la espalda para obviamente no invertir en sus países y al contrario los van aislando. Entonces, ¿qué consecuencias o qué hay? Los organismos internacionales es darles la espalda y no invertir económicamente. Y entre más cerrados estén, entre más cerrados, pues obviamente ustedes van a ver que poco desarrollo tienen. Y es bien claro, hay muchos países que se están quedando totalmente aislados económicamente o comercialmente de las grandes inversiones que hay. Sí, Paula. Correcto. Tiene que ver junto con lo que nos acabas de decir. Tomando en cuenta la declaración que realizaron los Estados Unidos hace poco con respecto a que el presidente ya perdió el control del país, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que puede sufrir nuestro país si se continúa con esta violación a los derechos humanos? Hablando de México, ¿verdad? Hablando de la situación en México, miren, realmente es una situación muy complicada, muy complicada la que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país, porque la verdad es que, y eso también Paula como abogada lo podrá ver, porque para nosotros los abogados que estamos, pues es nuestra materia de estudio, todas las normas, el Estado de Derecho, no hay nada por encima de la ley. O sea, esa es prima potestas de toda normatividad o de todo, ¿cómo decirles? De todo convivencia pacífica o de un control entre todos nosotros es la ley. Por encima de la ley, nada. Por eso está la Constitución y los tratados internacionales. Por encima de ello no puede haber nada ni nadie. Entonces, cuando hacen este tipo de opiniones, es porque a la luz de muchos de los estudiosos del derecho, pues obviamente nos revolcamos 4 o 5 veces cuando observamos que un individuo que representa, y a quienes representa, que representa a todo un país, a millones, a 130 millones de ciudadanos, hace comentarios que están totalmente alejados de lo que es la ley, o más bien se quiere poner por encima de la ley. Y eso es una prima que no va, que no va, que no existe y que eso quizá en el mundo del ser, ustedes que estudian derecho, eso en el mundo del ser, pues puede ser en tu casa y lo que tú quieras. Pero cuando sales de tu casa, es más, ni siquiera en tu casa, porque estás socialmente, estás pues, con personas. Tú no puedes ejercer un control por encima de la norma. Así que esto de lo que están hablando yo, esta declaración que hacen varias personas y que muchos a lo mejor pensamos, pero no las decimos,
me parece que posiblemente, y es lo que muchos pensamos, es por un desconocimiento, o sea, por ignorancia, que hace cosas por ignorancia, aunque no lo quieran creer. O es ignorante o es una persona que realmente tiene algo fisiológicamente que no le permite darse cuenta de una realidad. No podemos ser omisos ante la pobreza, no podemos ser omisos ante la cantidad de mujeres asesinadas, a la cantidad de mujeres que han sido violentadas, no podemos ser omisos a una serie de situaciones de la enfermedad del coronavirus, de los niños de cáncer, no podemos ser omisos ante una realidad, y esas son violaciones de derechos humanos, a una libertad de expresión en donde uno de los representantes del poder, porque aquí son tres poderes, él no es el único, hay tres poderes, pero parece ser que algo está pasando en nuestro país, que les digo, o ignorancia, o yo no sé qué pasa, que tenemos que tener esto, ¿no? Pero bueno, que a la luz de lo que les estoy comentando, pareciera ser que la ley, más bien el personaje está por encima de la ley, y eso es imposible. Nosotros otorgamos poderes, pues no, nuestra soberanía de alguna manera la ejercen diputados, senadores, el presidente a través del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero en cualquier momento el poder se los quitamos. Y el poder se los quitamos en decisiones de ¿qué? De votación, de elección directa. No de lo que va a pasar o de lo que pretenden hacer el 10 de abril, que también es otra violación a la Constitución. O sea, los que conocemos de esto es una cuestión política, más no jurídica. Nada por encima de la ley. Y como nada por encima de la ley, hay muchos que podamos a tomar una decisión de no seguir el juego con esta situación para algunos, ¿no? Adelante. Nos mencionan, ¿qué pasa si hay algún caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no cumplimos con la sentencia que nos dicte? Ok, eso es imposible. O sea, cuando digo imposible, es imposible. Nosotros, al tener un derecho vinculatorio, al tener los derechos humanos y ser convencional y ser vinculatorio con las resoluciones de los órganos internacionales, si México incumpliera, pues interviene otra vez, nos sancionan. Y la sanción es, pues les digo, económica. O sea, no ha habido una sentencia de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana en donde México no cumpla. Bueno, No ha existido. hay detalles, ¿no? Porque yo recuerdo la sentencia que nos dieron de la localización inmediata de Rosendo Radilla Pacheco y pues evidentemente no ha aparecido Rosendo Radilla Pacheco ni en restos ni nada. Lo demás sí lo cumplieron, pero esa parte... En el caso de Rosenda Padilla, aquí hay una situación de interpretación, Paola, porque México acata y sigue investigando. Forma una comisión, entonces jurídicamente se ampara en que formó la comisión y es como, con todo respeto, digo, no ha llegado el asunto a una sentencia de la Corte o de la Comisión sobre la desaparición de los 43 como el asunto Radilla, en donde, o sea, no ha habido eso, ¿no? Pero hablando de esto, les digo que es una cuestión de interpretación. Efectivamente, como tú lo dices, siguen sin resolverlo, pero al formar la comisión y estar en el proceso, pues de ahí se agarra México. Sigo investigando. Y en el sigo investigando, jurídicamente no está incumpliendo, porque sigue investigando. Exactamente, exactamente. ¿No? Es eso. Por eso les digo, no hemos sido sancionados, ¿por qué? Porque seguimos investigando. Y mientras estén pagándole a una comisión y a las personas que están investigando, pues México sigue investigando. Exacto. Dicen, ¿qué pasa con los países que tienen la pena de muerte instaurada y forman parte de la ONU? ¿Esto no es una violación a los derechos humanos? Por supuesto que hay una violación de derechos humanos y por supuesto que estos países, como es el caso de Estados Unidos, no firman los demás acuerdos y no firman los demás tratados. Y por supuesto que no es vinculatorio. O sea, ellos sí hacen una separación de su derecho nacional con el derecho internacional, específicamente en los temas de derechos humanos. Así que yo los invitaría, bueno, pues eso es el invitarlos, pero
Cuando vayan a muchos países, sobre todo si van a estudiar a otros países, yo considero importante que ustedes conozcan la constitución de esos países y ahí se van a dar cuenta si ellos respetan los derechos humanos que son vinculatorios con tratados internacionales o no. Un ejemplo es nuestro país vecino. Estados Unidos no ha firmado, en más del 90% de las convenciones de derechos humanos no los ha firmado. Y ahí va uno de vacaciones por allá. Entonces ustedes observan lo de los policías y dicen, hay una transgresión de derechos humanos. Ellos como tal no lo observan como violación de derechos humanos, sino como un exceso de fuerza de policía, pero no lo traducen como nosotros como violatorio de derechos humanos. Eso, y estamos hablando de Estados Unidos, pero también, bueno, hay que analizar toda la geopolítica que hay al respecto, ¿no? Ese sería otro tema. Exacto. Dice, ¿qué implica o qué implicaría para México la mesa de la amistad que se hizo con Rusia hace unos días? Miren, híjole, eso de la mesa de la amistad que ustedes observaron en las noticias y para los que somos abogados, pero cuanto más los que somos internacionalistas, es algo que la política exterior mexicana, inverosímil, o sea, inverosímil, incorrecto, amoral, respecto a la política exterior mexicana, a las convenciones internacionales que México ha firmado, por supuesto que este grupo de personas que representan a mexicanos porque alguien votó por ellos, pues por supuesto que esta acción no nos representa al resto de los mexicanos. No lo hizo como bien lo dicen, un grupo de personas que son parlamentarios del gobierno mexicano y que lo hicieron otra vez por ignorancia, porque no hay otra forma de entender lo que hicieron, por ignorancia, entonces es que de verdad es una ignorancia, o la otra es fisiológicamente algo pasa. O sea, no hay forma de entender qué repercusiones. Afortunadamente no lo hizo el presidente hizo otra cosa, que es lo del Parlamento Europeo, que lo hizo a título personal, no a título del gobierno mexicano, y eso también es importante para desvincularnos como mexicanos de que lo que él diga lo dice él, pues lo dijo él, ¿no? Que lo escribió de puño y letra. Todos pensábamos que era un fake news. También pensábamos que lo que hicieron este grupo de la amistad, pensábamos que era un fake news, lo pensamos, pero cuando lo vimos es así como dices, o sea, no, o sea, no puede ser. Es como lo que ustedes ven de taparnos los ojos y decir que aquí no matan a ninguna mujer, que México es cero violencia, que se ha vivido, que estamos viviendo el mejor tiempo de paz y de no violencia en este país. Por favor, por favor. ¿No? Exactamente. Dicen, por ejemplo, en el caso de Afganistán, que sí está en la ONU, ¿se le están aplicando sanciones? Claro, les digo, cuando no hay respeto por los derechos humanos, miren, la situación de Afganistán y de Pakistán, los que están en área 3 llevan una materia que se llama geografía económica y una optativa que se llama geografía política. Y ahí es muy interesante analizar todo el contexto geopolítico, porque ustedes saben que hay 4 tipos de normas: las normas jurídicas, sociales, religiosas y morales. En el caso de países pues islámicos, las normas religiosas están inmersas en las normas jurídicas. Por lo tanto, eso que ustedes observan sobre el tratamiento que hay de las mujeres, de las vejaciones que hay a la luz de los países occidentales, en donde nosotros separamos lo de las normas religiosas con las normas jurídicas, pues es obviamente aberrante observar las cosas que ustedes observan, o lo que pasa también en otros países islámicos que son africanos. Entonces, de acuerdo a las costumbres y a la cultura de esos países, pues observamos violaciones de derechos humanos a la luz de los países occidentales, pero inmersos en esos países, pues es de lo más normal, porque son norma jurídica, es decir, no te están preguntando si tu mujer quieres o no, se hace porque es una norma jurídica. Obviamente, países occidentales, pues si observan eso, es contradictorio con sus normas. Por lo tanto, ¿qué sanciones hay de inversión?
La sanción, hoy por hoy, en siglo XXI, la sanción ya no es llegar a invadir, eso es arcaico. Lo que está haciendo Rusia es de verdad demencial. O sea, dices, es como si ahora usted, hay con todo respeto a nuestra cultura mexicana, que tú dijeras que para adorar a una persona, pues vamos a quitarle el corazón. O sea, es algo que tú dices, por Dios, eso pasó hace 500, y lo entendemos como tal, que hace tantos años hacían eso, pero no lo puedes traer al día de hoy, siglo XXI, en donde los derechos humanos son otra cosa. Por eso es inverosímil lo que estamos observando con Rusia. Las sanciones hoy por hoy no son de que llego y te deshago todo el país, no. Las sanciones hoy por hoy son sanciones económicas, sanciones comerciales, y hacerte y cerrarte. No te suministro esto, no te... La reacción que tuvo Rusia, Rusia dijo, pues te dejo de suministrar gas, y los europeos dijeron en un momento, dicen, sí, ok, pero nos vamos por otro tipo de energías, ¿no? O sea, hoy por hoy las sanciones son de otro tipo, económicas, cero inversión. Exacto. Dice, si los órganos responsables de procurar los derechos humanos resultan ser incompetentes, pero el caso no es suficientemente grave o mediático como para llegar a ser de nivel nacional, ni para llamar la atención de organismos multinacionales, ¿es imposible hacer algo contra organizaciones más grandes o personajes presentes en altas esferas del poder? Fíjense que yo la verdad sí creo que los organismos internacionales sí reaccionan. A lo mejor no de manera expedita, pero creo que sí reaccionan. O sea, yo he visto los casos, claro que yo lo voy a seguir diciendo, la justicia en México es carísima. La justicia en México, desafortunadamente, me parece, por el contexto que tenemos histórico en México, no le importa, no le han importado en mucho tiempo y a muchos gobiernos la educación en este país, porque si estos 130 millones le abonáramos a una revolución educativa en donde abonáramos por su educación, no estaríamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Pero las personas que sí tuvimos esa oportunidad y tenemos este privilegio por ser mujeres, porque esa es otra, ¿no? Y entonces ya somos mujeres y aparte estamos educadas, estamos informadas. Yo sí creo que sí podemos hacer muchas cosas y podemos denunciar. Agotamos todas las instancias y llegamos hasta lo último. Y entre más apoyo tengamos de la sociedad civil, como bien lo dicen, hacerlo mediático, hacer todo lo que podamos hacer, me parece que sí podríamos llegar a instancias internacionales. Lo cierto también es, y el caso de Mariana Lima es un caso de feminicidio que se resolvió 8 años después por insistencia de su mamá, no por los organismos nacionales, sino por una insistencia de una mujer, de una madre, que obviamente a todas luces había una serie de irregularidades, como lo que estamos viendo con el caso Cortés, bueno, con muchos casos aquí en México, lamentablemente, pero las personas no tienen ni el poder económico, no tienen la información y no lo hacen, ¿no? Pero hay otros casos también en donde no, esas madres no sobreviven porque las matan enfrente de Palacio de Gobierno de Chihuahua, ese es otro caso, ¿no? Entonces también es cierto, o sea, no podemos dejar de ver que si bien es cierto que hay cosas de éxito que sí llegan a instancias internacionales, también hay otras que se quedan en el camino porque son demasiado incómodas para los gobiernos en nuestro país. Esa es Sí. la verdad. Y por último, si una nación hipotética con ideología expansionista parece tener un avance y conquistas de territorio imparables sin importar las sanciones que se le apliquen, ¿es aceptable tomar las armas para defender la soberanía? Si me lo preguntas a mí, o sea, yo en lo personal no lo justifico. Yo no. De ninguna manera en mi formación, eh, eh, yo no lo justificaría. En otros momentos, antes, en el siglo XX, por supuesto, eran una cantidad de invasiones. Tuve en todos los casos que se metía a Estados Unidos, Reino Unido, China, o sea, no, había una serie de conflictos. Hoy por hoy, siglo XXI, ya se dieron cuenta que la resolución de los problemas tiene que ser otra la medida. Si todos hacen uso de las normas, bueno, de las armas, y en este caso, en este conflicto en particular, por lo cercano que están de países que forman parte de la OTAN, no existe, nos acabamos, ¿eh? O sea, nos acabamos, porque estamos hablando de armamento nuclear.
y de armamento biológico. Digo, eso sería también para otro tema, porque la cuestión del COVID, pues hay varias teorías sobre cómo surge el COVID y cómo para qué surgió. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado. Para mí nada lo justifica. La toma de armas no lo justifica de ninguna manera. Sin embargo, fíjense cómo lo que les estoy diciendo, nada lo justifica, pero ustedes en la realidad están viendo cómo muchos países europeos están suministrando armas a Ucrania. Pero obviamente lo hacen, digo, sin justificarlos, ya les dije que yo no lo justifico, el monstruo que tiene en Rusia frente a Ucrania. Entonces, por eso insiste Ucrania e insiste su representante en seguir haciendo presión económica con Rusia para que de plano así los pongan, los ahogan, de manera de que solitos dicen, ok, llegamos a un acuerdo, en fin, ¿no? Exactamente. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctora, esta maravillosa plática tan interesante. Y bueno, para cerrar ya esta semana de Derechos Humanos y Violencia, no me queda más que decir que con altísimas expectativas, emociones encontradas y entre días de encierro, pues finalmente esta semana ha llegado a su fin, ¿no? Esta semana hemos sido espectadores y actores de 20 ponencias que dictaron en vivo para nuestro enriquecimiento académico como individuos que se comprometen con su formación. Hay saberes que llevan a la reflexión sobre temas cotidianos como la convivencia con todo nuestro entorno, niños, jóvenes, adultos mayores, animales, normas y todo aquello que nos hace seres sociales. Estos saberes colmaron estos 3 días de sinceras intenciones de cambio que esperamos se materialicen. Este término de evento es la apertura para el próximo, porque todas las inquietudes que quedaron en el tintero tendrán cabida en las próximas ediciones de este evento. Y los invitamos obviamente a seguirnos en todas las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, apoyarnos con sus sugerencias que serán siempre bien recibidas. Mi más sincero agradecimiento a las docentes que se sumaron a este evento y a cada uno de los alumnos que con su esfuerzo, su dedicación, su entusiasmo, nos aportaron su conocimiento. Gracias a las y los espectadores que participaron para enriquecer este evento, porque pues sin ustedes esto no sería posible. Gracias al apoyo institucional de mi queridísima preparatoria número 8, Miguel Schulz, ya que sin su apoyo, compromiso, entusiasmo, no hubiera sido posible la realización de esta Semana de Derechos Humanos y Violencia. La Garra Puma es un motor que nada la detiene. Tener el privilegio de pasar por las puertas de la UNAM es garantía de formación. La UNAM está clasificada dentro de las 100 mejores universidades del mundo y tú y yo la conformamos. No te quites la camiseta bajo ninguna circunstancia. Levanta la frente muy en alto porque eres orgullosamente parte de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y pues siendo las 13:05 del 25 de marzo del 2022, queda clausurada la primera semana de Derechos Humanos y Violencia realizada por la comunidad de la preparatoria número 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias a todos. Felicidades, Paula.